Os voy a enseñar mi colección de cómics. Bonita, ¿verdad? Todavía tiene que crecer y todo ese rollo, y si solo hubiese leído lo que hay aquí, habría leído muy poco, y todos sabemos que hay cómics en bibliotecas o demás lugares públicos. Pero ahora quiero enseñaros mi otra colección de cómics. ¡Ha vuelto la poli! El contenido de este vídeo ha sido censurado por promover la descarga ilegal de material protegido por derechos de autor. Existen cargos penales que se pueden imputar a su persona por no pagar lo correspondiente por el consumo de X material, por no citar a los creadores de sendo material y por no darle un like a Galilón. Vale, rebobinemos. Cómics, a todos nos encanta leer, descubrir nuevas historias y no sabéis lo bien que me siento cuando no solo he terminado de leer un cómic y me ha encantado, sino que además lo he leído en papel y puedo dejarlo en la estantería. Es algo que francamente me pone. Pero sé lo que muchos estáis pensando. Galilón, yo soy estudiante y solo me alcanza para 3 chicles al mes. Todos hemos sido estudiantes con poco dinero y con colecciones muy reducidas. Es más, yo a los 13, 14 o 15 años no consideraba que tuviese una colección de cómics. Tenía grapas de Spider-Man y por mi cumpleaños o navidades me solían regalar tomos. ¿Cómo se notan los años y la estupidez? Y yo os entiendo a todos los que decís que no hay dinero y que tener esto en casa es caro. Es más, vamos a hacer mis gastos mensuales. 2 grapas de Marvel, grapa de Paper Girls, un manga Kanzenban, cuando acabo una colección me paso a otra, un tomo seriado, lo mismo, cuando acabo una colección me paso a otra, y dejo un margen para un cómic que me haya llamado la atención sin más, aunque sí suelen ser tomos grandes. Estamos hablando de unos 72,5 €. Es una barbaridad. Con eso puedes comprarte un par de juegos o varios libros o discos o películas, salidas al cine, a comer, a conciertos, a teatros, un montón de cosas. En un día me leo las grapas, en 2 o 3 el manga, en otro día me leo el tomo y en unos 2 días me leo el extra. Son 7 días, siendo generosos semana y media, y con cómics que pille de bibliotecas y demás serían unas 2 semanas de lectura constante. No suele haber semana que no lea o relea algo, es una actividad constante en mi vida y quiero que ya os deje en un vídeo que gracias a poder leer en el móvil mi horizonte de lectura se expandió considerablemente. Todo gracias a las descargas. Este vídeo va a intentar poner sobre la mesa distintas opiniones que surgen en cuanto al tema de la industria del cómic y la piratería. Y no es que vaya a demonizar las descargas, pero como todo, tiene sus matices. Yo he dicho que me gusta muchísimo tener mis cómics en la estantería, no solo para leerlos, sino para observarlos con ese deseo irracional de voyeur. Aquí pueden entrar 2 factores. Digo, a final de cuentas se divide el público en 2 sectores, a mi parecer. Los lectores de cómics y los coleccionistas de cómics. Entonces yo opino que hay personas que solo compran por comprar muchas veces y lo hacen nada más por el coleccionismo, por tener el número más importante de su héroe favorito que vale millones y que al final lo puede revender, y hay personas que de verdad disfrutan con la lectura. Depende mucho de qué estés enfocado. Siento que los que nada más leen en línea son más lectores de cómics que otra cosa. Y los que compramos en físico, yo creo que también tenemos un poco de coleccionismo en nuestros genes. Incorporio lleva razón. Obvio que hay 2 posiciones y no implica que porque seas de una no eres de la otra. Yo creo que tengo gran parte de las 2. Hay una extraña sensación de plenitud en el coleccionismo cuando tu colección es una buena colección. En cierto modo te define y hace palpables y visibles el amor que tienes a un personaje, una serie, un autor o un arte. Los chicos del blog How to Arsenio Lupin opinan algo parecido. Al que realmente le gustan los cómics, lo consume como puede. Si lo encuentra en papel, lo compra. Si solo tiene acceso al digital, lo leerá de esta forma. Como en todo, hay muchos que descargan cómics gigas y gigas y solo los acumulan, no los leen. Esos son los leechers, son los que, aunque no estuvieran los cómics digitales, tampoco comprarían ya que no son lectores de cómics, son simplemente consumidores. Yo tengo parte de los 2. A mi lado coleccionista no le importa coger cómics en la biblioteca o revender cómics que ya tengo. Sin embargo, cuando hay obras que de verdad me enamoran, quiero tenerlas en mi estantería sí o sí. Yo como coleccionista también tengo mis manías. Por ejemplo, el manga de Orange lo tengo completo y no es que me gustase especialmente, sin embargo lo he decidido conservar en la colección porque le da cierta variedad. Y tampoco vamos a hacernos los tontos. Los que compramos cómics adoramos tener las cosas en físico y no comprar digital, pero está la diferencia de comprar digital y descargar tradumaquetas. No es lo mismo decir que lees digital porque te da igual tener una colección en físico que descargarte tradumaquetas. No obstante, no puedo negar
negar que sin todos estos grupos que publican en internet con sus traducciones de fans para fans, muchos ni se habrían acercado al cómic. Somos muchos los que hemos desarrollado verdadero cariño por el medio al conocer una variedad ingente de historias a un clic de distancia. Y habríamos tardado años en leer esas historias si tuviésemos que ahorrar todo el dinero para comprar esos mismos cómics en físico. Además que las descargas ofrecen mayor seguridad. Ahí lo voy a tener, no se me va a amarillar las páginas, no se me van a mojar en algún momento por algún accidente y se me va a ir todo al diablo, no se me va a arruinar, no se me va a romper, porque lo tengo en digital. Por cosas como estas existen grupos de traducciones y maquetaciones. Pero, ¿qué suelen buscar estos grupos? Nosotros sabemos que lo que hacemos no es algo legal, pero no lo sentimos de esta manera como algo tan malo, porque en realidad le hacemos un bien a muchos que no tienen la oportunidad, o uno, de que llegan los cómics a su país, pero no tienen el dinero suficiente como para poder comprarlo. Traer mangas en sentido libre para gente que pueda disfrutar, ya sea niños, jóvenes, adultos, respecto a las historias, ¿no? Creo que la mayoría lo hacen porque nos gusta compartir. Internet tiene eso, genera esa solidaridad de querer compartir con extraños algo, sea cómics, conocimiento o nuestras fotos, por eso Facebook y las redes funcionan. Con el tiempo empezó a llegar al blog gente interesada en diversas áreas. Algunos querían aportar links de cómics que les gustaban para publicarlos en el blog, otros querían aportar sus propias tradumaquetas, otros aportaban reseñas, etc. Yo llegué aportando cómics de terceros y los míos propios y me quedé hasta hoy. El blog se fue armando y encontrando su propósito de a poco, gracias a sus aportadores y seguidores. Como lo explicó Arsenio, el lado bueno de la internet, esa ansia de compartir información, conocimiento y ocio a cambio de nada. Internet tiene eso, hay tutoriales y hacemos cosas por el mero placer de hacerlas y exponerlas. Yo mismo me dejo horas en un solo vídeo de estos y no gano dinero ni nada por el estilo. Internet va conformando una burbuja que se retroalimenta y que hace que nos influyamos unos a otros. Quizás antes eran grupos más pequeños de foros tal como lo muestran en The Big Bang Theory de 4 frikis encerrados, pero hoy en día, con el auge de películas de cómics y una cantidad de autores maravillosos en redes sociales, esto no para de crecer. Hay una sinergia continua que hace que nos relacionemos unos con otros, y que hace que las descargas se normalicen y sean el pan del día a día. Y era gracias a los fansub que ciertamente la obra llega a todo el mundo, ¿no? Si no hubiese un fansub, acá no conoceríamos las historias, ¿no? De hecho, una de las razones de cómo influye internet a la hora de consumir cómics, sobre todo en temas de cómics mainstream, sí, lo digo sobre todo por la gente en mallas, es el efecto spoiler. Los cómics son muy visuales, hay viñetas que solo con un vistazo superficial hacen que te salten todas las alarmas. La viñeta del Hail Hydra recorrió todo internet, incluso más allá de las páginas y blogs de cómics, llegando a todo el maldito mundo. Incluso ese amigo que tienes tú que solo ve las pelis había visto la imagen. Normalmente entre las publicaciones en el país original y las del extranjero hay unos meses y muchas veces no nos gusta esperar. Queremos la inmediatez ya. Es algo a lo que nos ha mal acostumbrado internet y en cierto modo el cine, pues ya comerse un spoiler es lo más normal del mundo. Yo mismo me comí uno de los spoilers de Endgame. Vi una foto de la Capitana Marvel con el pelo cortito. Muchos pensarán que leer de manera online y un par de días después es una buena manera de amortizar el golpe de un spoiler, y como lectores exigimos el producto ya, pero ese no es el punto. En mi propia experiencia he visto que hay mucha gente que tradumaqueta muchas series en curso a toda velocidad y estas ni siquiera son de buena calidad, mientras que hay series de otras editoriales o viejas e inéditas que son muy buenas, pero nadie les da la importancia que se merecen. Bueno, en sí, nuestra filosofía es no tratar de ser los más rápidos quizás en subir un cómic, sino dar calidad en cuanto a lo que es la traducción y la edición. Hemos visto en muchas oportunidades que otros grupos son los primeros en sacarlo. El mismo día que sale el cómic en inglés, ellos lo están subiendo a sus páginas, pero se nota que es algo apurado, algo hecho, digámoslo, a la mala. Que ya, bueno, ok, le pongo cualquier cosa y ya está. Pero ya, fuimos los primeros en hacerlo.
No obstante, yo personalmente creo que no está mal esperar unos 3 meses para que llegue, en mi caso a España, el cómic. Pero sé que hay muchísimos de vosotros que vais a decirme, y con toda la razón del mundo, que hay varias colecciones que tardan un año o más incluso en llegar a vuestro país, y hay algunas colecciones que ni llegan. Y esto para cómics que están dentro de editoriales de superhéroes no supone un problema tan grande, porque las verdaderas obras que despegan como Mr. Milagro de Tom King o el Inmortal Hulk llegarán tarde o temprano por su repercusión en Estados Unidos. Pero por el otro lado, vayamos a editoriales más independientes como Image, IW, Aftershock, Dark Horse o mangas que están fuera de las grandes revistas y que no tienen posibilidad de lograr un anime. Cuando nos topamos con obras que tomarán años en editarse en nuestro país, es mucho más común el recurrir a las descargas, y es algo que, si bien las editoriales tienen más complicaciones porque tienen que pagar una licencia y a veces los negocios se complican, después hay que crear un plan de publicación y hay que ponerse a traducir, a maquetar y a publicar, los grupos de descargas suelen tener esto mucho más en mente y son mucho más conscientes, quizá por ese componente de fan para fan. Como sabrás, no a todos los lugares de Latinoamérica llegan cómics. Es más, Sí. no llegan todos. Y si llegan, llegan en inglés. Sí. Hay muchos personajes que no son considerados, no son tomados en cuenta porque, Claro. para empezar, quienes se encargarían en ese caso de poder publicar un cómic de manera legal en mi país, que en este caso fue Perú, sería una compañía de periódicos, imagino, ¿no? Una editorial. Hay toneladas de cómics inéditos en España, mucho material viejo que nunca se tradujo al español, incluso de editoriales mainstream, buenos, malos, regulares, obras de arte, etc. También mucho independiente nuevo de excelentes artistas que recién empiezan, que obviamente no pueden darse el lujo de costear un negocio con alguna editorial hispanohablante. Ese tipo de contenido que muchas veces tarda mucho tiempo en llegar a nuestro país, lo vayan adaptando y traduciendo y todo ese tipo de cosas. Y que al final, por ejemplo, yo como consumidor lo terminaré comprando de una y otra manera si llega a publicarse en mi país. Si no, pues tengo que conformarme con consumirlo de manera online, no ilegal, o ilegalmente. Aquí en México cuesta mucho trabajo conseguir series antiguas de Spider-Man, Batman, las clásicas que no son tan populares. Arcos, o sea, puedes encontrar la muerte de Gwen Stacy muy fácil, pero encontrar los primeros números de Spider-Man es muy complicado. Y en cuanto a manga, conseguir obras que pues no son tan conocidas, o incluso aunque sean conocidas no tienen tanta repercusión. Yo que sé, aquí en México nunca han publicado nada de Ino Asano, entonces es muy difícil conseguir esos títulos. Lo que se puede hacer es pedirlos de España, Argentina y otros países, pero es bastante caro. Yo, como muchos, hay muchas novedades que me llaman la atención, sobre todo de Image, y hay a veces que espero a que vengan en físico, como por ejemplo pasa con Beastars o va a pasar con Gideon Falls. Aunque también he de reconocer que hay cómics que quiero comprar exactamente como los leí descargados, como por ejemplo es el caso de Scott Pilgrim, que me leí a color y como en España solo está en blanco y negro, no me va a quedar otra que esperar a que salga un recopilatorio en España a color. Ya sabéis, gilipolleces de los coleccionistas. Creo que el mundo del cómic está viviendo un momento maravilloso, ya que hay cómics de muchos estilos y no solo los clásicos. Ahora no eres el raro porque sepas que es Persepolis, el Nouvelle Manga o el Eroguro, ¿Qué? ¡Ah, venga, no seáis reprimidos! ¡Oh, Dios mío! Hay dos puntos desde los que se puede ver esto, desde las editoriales y desde el punto de vista de los independientes. Respeto a los que pirateamos ciertos cómics que son muy difíciles que salgan a corto o medio plazo en nuestro país. No obstante, no puedo hacer lo mismo con la gente que piratea a los autores independientes, principiantes o a los que se autoeditan. A los independientes no se les piratea. Y no me refiero a editoriales independientes, que es como llamamos a las americanas que no hacen el pijameo, sino a independientes que están asomando la cabeza. Se supone que ellos son el futuro y que intentan hacerse un hueco. Pero da igual si robas a un pobre o a un rico, porque estás robando igualmente. A ver, vamos a pensar un segundo. Se supone que los indies son los que deben dar el paso del presente al futuro. Y es más, muchos de estos independientes son de nuestros países de origen. Seguro que tienes un amigo o algún conocido o quien sea que sabes que se quiere dedicar a esto de mayor y que si quiere hacerlo en tu país va a tener que empezar como un independiente. Estos artistas de nuestros países son los que intentan llevar lo que hay en Estados Unidos, Francia o Japón a nuestro mercado poco a poco. ¿No os parece boicotear nuestra propia industria? Al fin y al cabo, las grapas o los mangas son baratos en sus países de origen porque hay una industria nacional detrás, que es lo que tendríamos que buscar nosotros poco a poco. Pasa muchas veces que estos artistas que
publican por su propia mano y hacen sus propios trabajos y los llevan a convenciones y ese tipo de cosas, muchas veces todo su contenido está en internet y todo su contenido se puede comprar o consumir legalmente. No hay que recurrir mucho a la piratería. Todo lo que he dicho de los indies se extiende también a los cómics con un sistema de ganancia de carácter benéfico. En España salió hace poco un cómic titulado Como si nunca hubieran sido, que narra el destino final de muchos refugiados que intentan cruzar el mar y huir de la guerra, encontrando su final en el fondo del mar. Un porcentaje de los beneficios va para Médicos Sin Fronteras debido a la naturaleza altruista del proyecto. Si pirateas cómics como este, o como por ejemplo el Love is Love, que destinaba el dinero a las víctimas del tiroteo de Orlando, si no pagas por el cómic, este pierde su sentido más puro y es algo tan básico que creo que no debería ni mencionarlo. Aún así, hay un pensamiento que tiene la gente en cuanto a que una editorial siempre va a hacer un mejor trabajo que un grupo de traducción porque ellos no tienen las prisas del efecto spoiler y tienen varios meses para trabajar y todo eso, pero... Sí, exacto, era Hal Jordan y él está hablando sobre qué es ser un Green Lantern y de pronto él dice, para empezar, ¿quién diablos es Will? Entonces, si tú lees eso no lo entiendes, Will, porque está hablando de un Will, pero si sabes el inglés, obviamente sabes que Will puede ser un diminutivo de William o puede ser en este caso voluntad. Entonces, si tú conoces del inglés, pues vas a poner cualquier cosa, pero si conoces el personaje, claro, vas a saber que él se está refiriendo a, o sea, ok, yo soy un Green Lantern, pero ni siquiera tengo idea qué significa la voluntad. Que es la traducción correcta, ¿no? Claro. Que es lo que es lo que tendría que haber sido. Entonces, para ahí vamos al punto. O sea, estamos pagando por algo que ustedes están haciendo mal, ¿no? Entonces, que, bueno, lamentablemente no le dan quizás la misma preocupación que tenemos algunos de los miembros y solamente pues reciben la traducción y se encargan de colocarla en la maqueta y pues por ahí se le escapan algunas palabras justamente porque o bien este maqueta no sabe del idioma, no maneja el inglés, por eso es que no traduce, entonces simplemente lo que está recibiendo es lo que va a poner. El caso de Will y Green Lantern es una de las cagadas que una editorial jamás debería cometer y donde se nota no ya el amor al personaje, no hay que sentir amor para trabajar, pero sí hay que tener un mínimo de profesionalidad. Y como estas cosas hay más, y es cuando te alegras de que haya grupos de fans que se encarguen de esto y de paso de otras muchas cosas más. Una editorial y diga, no, sabes que en este país lo producen tales, vengan y digan, no, pues entonces se demanda al país o se demanda a las personas para que el país busque a las personas. Y se está dando muchos casos, ¿no? Ahora último, por ejemplo, tenemos el caso de Manga Stream, de Jamie Box, que terminaron cerrando en el caso de Manga Stream, terminó cerrando completamente su página. Me parece, por lo menos aquí en mi país, hacen muchas veces mejor trabajo que las editoriales oficiales. Hay una corta anécdota de que de hecho Editorial Televisa, que es la que se encarga de publicar Marvel y DC, tomó las traducciones de internet y las usó tal cual para una de sus historias. Y de hecho lo descubrimos porque dejó la marca de agua de la página web. O sea, esos cómics al ser editados por una editorial española van a llegar al mercado latinoamericano por parte de ellos. Entonces recibimos en su momento emails a nuestras cuentas personales que eran con las mismas que nosotros subíamos los cómics al Blogspot, en la que nos exigían y amenazaban por parte de SC de que dejásemos de estar subiendo el material de DC Comics porque ellos tenían los derechos y exigían que los links que llevaban a la descarga directa de los cómics fuesen eliminados en un plazo de 24 horas. Vemos que independientemente de dónde estés, hay una relación constante entre el lector, la editorial y el grupo traductor. Y esto a veces trae cosas malas y otras veces trae cosas buenas. Realmente dependen de las editoriales.
Hay editoriales que nos han denunciado, otras que tienen una mejor postura de pedirnos que saquemos alguna publicación en particular, y otras que, al contrario, nos han usado como plataforma para darles más visibilidad. Estas últimas son las que reconocen que blogs como el nuestro sirven y no perjudican. Nosotros creemos que no hacemos piratería, ya que justamente no lo hacemos perjudicando a la industria, todo lo contrario, hacemos conocidos cómics que en muchos países no llegarían de otra forma. Y la mayoría de los lectores, cuando lee un cómic que le gusta, si lo ve en la librería, lo compra. En mi opinión, el hecho de que tuviéramos que eliminar cierto material de editoriales mainstream al final terminó provocando que material más variado, independiente y diverso de editoriales menos conocidas pasara a ser prioridad. Es lo que ya hemos dicho antes, descargamos un cómic, vemos si está bien, si nos gusta, y cuando nos convence, vamos a la compra en físico. Es hasta cierto punto lógico, los grupos de descargas logran atraer a gente que no se tiene que gastar dinero por tantear y las editoriales esperan a ver cuándo suena la flauta. Esto deriva directamente en un estudio que hizo el profesor Tetsuo Tanaka sobre las descargas ilegales en el mercado del manga en su tesis The Effects of Internet Book Piracy, The Case of Japanese Comics, o los efectos de la piratería de los libros en internet, el caso de los cómics japoneses. En él se ofrecen resultados muy lógicos si nos paramos a pensar dos veces. La conclusión de esta tesis nos dice que se piratean más mangas que están en publicación actual que mangas terminados. Es decir, que obras cerradas como Monster o Fullmetal Alchemist tienen una venta más asegurada que obras que están en publicación como por ejemplo Vinland Saga, The Promised Neverland o One Piece. A quien quiero engañar, el cabrón de Ichiro Oda se puede limpiar el culo con el dinero del alquiler. Podemos decir que esto es de cajón e incluso yo mismo caigo en esta práctica. Voy a descargar antes una obra que dicen que está muy bien, pero yo no sé si va a acabar bien o la va a acabar cagando, y por favor Miura, no la cagues, te lo ruego. Y debido a las críticas que ya tiene una obra finalizada, esto me otorga más confianza para adquirirla en su totalidad o no, pues como sabéis, a los pelmazos de los coleccionistas no nos gusta tener colecciones a medias. El completismo es lo que se llama. Y sí, mi más sincero pésame a los fans de High School of the Dead. Es que sacan nuevas reediciones que se ven estéticamente más bonitas, con mayor calidad y todo eso, y pues como que te llama la atención comprarlas y adquirirlas. Y en cambio, cuando tienes una serie que todavía no acaba, no tienes la certeza de que termine tal cual, y entonces te quedas con ese miedo de tener una colección incompleta. Es lógico, me aporta más seguridad meterme en una serie de la que ya he acabado y de la que la gente habla maravillas, que meterme en una serie que sí, están diciendo que es buena, pero no sé cómo va a acabar y no sé cómo va a quedar el conjunto en mi colección. Aún así, también está la otra cara de la moneda, pues los cómics que siguen en continuación deberían ser los que tienen más beneficios para asegurar su continuación. Pero sabemos que Japón funciona de una manera más peculiar que publicaciones occidentales, pues espera las adaptaciones animadas, que es lo que suele otorgar verdadera longevidad a un manga. En el mercado americano, que es el otro con grandes colecciones longevas, ¿esto suele ser así? Bueno, al tratarse de personajes con más de 50 años de publicaciones, no es que el Batman actual venda menos y se piratee más, sino que importa más el boca a boca de lo que están haciendo actualmente. A la misma página web de DC Comics, verás que Batman es el que abarca la mayor cantidad de series, porque tiene miniseries, está presente en la Justice League, está presente en Batman y los Outsiders, está presente en Batman Superman, que es la nueva serie que han sacado ahora. Entonces Batman es el personaje clave que tiene DC Comics para sus ventas, es lo que más vende para ellos, entonces es lo que más se exige. Un punto por el cual dejé de seguir tanto a Batman es que lo endiosaron demasiado. Entonces Tom King lo que está haciendo prácticamente, a mi parecer, es humanizándolo nuevamente, dejándolo en el suelo el tipo para que puedas ver que realmente es un ser humano que no tiene ningún poder y simplemente es alguien con muchas habilidades y que pueda surgir, pueda levantarse nuevamente y seguir con su lucha. Entonces lo odian porque no les da el gusto de seguir viéndolo endiosado. Hay ventas, sí, hay más títulos de Batman, sí, pero no entiendo cómo puede ser si mucha gente lo critica. Pero es lo que más ganancia le da a DC.
Tampoco quiero que nos hagamos los locos, pues si antes hablábamos de la burbuja de sinergia que se crea en internet, hay que mencionar a mis queridos colegas dentro de YouTube y otras plataformas que dan voz a este mundo friki con productos como pelis y series que tanto disfrutamos. Las editoriales también aprovechan este reclamo para atraer a gente que no suele acercarse al mundo de las viñetas publicando, yo que sé, por ejemplo, un tomo de misterio cerca del estreno de Spider-Man Far From Home. En el mundo internetero suelen abundar los cómics narrados o videocómics. Al no pagar también es un modo de piratería, pero hay una diferencia que considero esencial entre un cómic descargado y un videocómic. Un cómic es un medio visual que se basa en organizar la composición de una página mediante viñetas, planos y trabajo de rotulación. Por no hablar del trabajo que se hace en conjunto con las páginas en un capítulo para dar lugar a esos mini cliffhanger que tienen lugar al pasar la página y no me jodas, se están comiendo a la vista. Una página tiene una composición porque intenta con esta generar sensaciones que trabajan a un nivel inconsciente en el lector. Y encuadrar una parte de la composición eliminando toda la demás hace que este intento artístico sea inútil. Es como ver una película con media mitad en negro o escuchar música sin instrumental. Nos estamos perdiendo algo, y algo importante. No voy a negar que es una gozada ver videocómics impresionantes que suplen esta ausencia de composición con movimientos, y creo que los videocómics están genial, pero deberían ceñirse solo a cómics muy conocidos, clásicos o demás eventos que suelen incentivar a un posible lector, pero estar narrando cómics de manera continuada, mes a mes, como una serie, no es algo que me haga especial gracia. Y eso que yo hago muchos videocómics, cosa que debería intentar corregir o al menos complementar con una lectura tradicional. Remarco esto porque para mí el cómic es un arte y habría que intentar que las intenciones artísticas del mismo siguiesen estables y se potenciasen en futuros trabajos. Hemos hablado de editoriales y ahora sale la vertiente artística del noveno arte, que es en esencia de lo que va el tema de la piratería. Nos encanta disfrutar del arte de manera libre y abierta, pero hay una industria detrás que produce lo que estamos disfrutando. Un extremo tira del otro y vamos a intentar llegar a una conclusión si es que algo así es posible. Creo que hay dos soluciones más o menos fiables para asegurarnos de seguir disfrutando de cómic rentable por muchos años más. Una sería la vía editorial y la otra sería la vía personal. Vivimos en un mundo virtual, y los productos audiovisuales ya pasaron por su periodo de piratería brutal hace una década, hasta que aparecieron las plataformas de streaming como respuesta. Pues creo que si lo que no queremos es piratear, todos preferimos pagar $10 por ver varias series y películas al mes, que pagar esos $10 por ver solo una película, por mucho que venga en una cajica. Como por ejemplo opinan los chicos de How to Arsenio. La innovación tiene que ser la clave. Creo que el último paso sería desarrollar algún tipo de aplicación tipo Netflix o Stream de cómics que cuente con su propio equipo de traductores oficiales, ya que éstas se encargarían de captar al público que quiere obtener los cómics de manera oficial y legal. Por eso, plataformas como Panel Syndicate, donde puedes descargarte el cómic de su web de manera gratuita y luego si quieres donar X dinero, me parecen iniciativas que pueden asegurar el mercado del cómic. ¿Hay alternativas? O como por ejemplo Comixology, pero tiene la barrera del idioma Comixology. Y por ejemplo Panel Syndicate, que me parece una hermosa propuesta que tienen, porque no solo tienen sus títulos en inglés, sino también los tienen en español, y aparte son completamente gratuitos si tú lo deseas, y en el formato que tú quieras, PDF o CBR. Entonces yo creo que por ahí debe ir encaminado el camino hacia lo que uno quiere leer. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, por lo menos tener un preview de lo que se va a ver. Muchas veces eso es lo que están implementando las editoriales. Poner previews de manera digital para ver si te gusta el contenido y después adquirirlo. El mundo no se hizo en un día y esto tiene que ir lento pero seguro para ser sostenible a largo plazo, y con ideas así nos aseguramos de que contribuimos. Quizás si no se pueden pagar los $15 que cueste un tomo, sí es posible su lectura gratis para su posterior contribución si se desea. Y no tienen por qué ser 15 ni 10, pueden ser 5, 3 o $1, pues esa excusa de que tengo poco dinero ya no serviría si lo que se desea de verdad es pagar a los artistas por su trabajo. He preguntado si alguien tendría mayor compromiso con el cómic si aparte de leer por descargas se intentaba comprar más cómic. No ciertamente. Ciertamente aquel que ve digitalmente siempre va a abarcar más mercado. Llegan a un punto en el que te menosprecian por ser, digámoslo así, pobre entre comillas, porque tú solamente lees CBRs y no compras cómics. Pero pues, no sé, si tengo la posibilidad de comprar un cómic y con ese mismo dinero que compro los cómics puedo comprar otras cosas más, otro tipo de colección o simplemente los gastos que uno por la vida misma
te obliga a gastar. Entonces, si tengo otra opción de ver o leer un CBR, pues lo leo. Es a mi parecer, o sea, mi colección es en CBR, si lo puedo leer, y si en algún momento quisiera tenerlos en físico, pues me los imprimo y ya, ¿no? Yo tengo una opinión con matices. He dicho que hay casos donde no veo mal la piratería y reconozco que yo mismo acudo a ella en parte porque no estoy dispuesto a leer menos pudiendo leer más. ¿Es egoísta? Sí, lo es. También reconozco que he leído obras que me han maravillado como Berserk o Fábulas gracias a las descargas y es algo que, joder, les voy a tener que estar agradecidos siempre, sobre todo por ese carácter altruista. Pero, y aquí viene el pero, el cómic es tanto un arte como un negocio, y la finalidad del arte es ser consumida, pero la finalidad del negocio es dar beneficios. Creo que, y en medida de lo posible de cada uno, se debería intentar contribuir si lo que se quiere es que este arte prolifere como lo han hecho otros. Para eso no hay que comprar necesariamente, están las bibliotecas públicas, y sé que hay 1001 situaciones, que en tu biblioteca no hay cómics, o que ya los has leído todos, o que hay una biblioteca muy lejos, o que tu ciudad no tiene biblioteca, o quizá eres muy joven y no tienes cuenta bancaria como para apoyar plataformas como Panel Syndicate. Está bien, yo no juzgo a nadie, solo digo lo que creo que es mejor para el medio del cómic. Yo he sido joven y tenía para comprarme una grapa al mes y listo, pero, y siempre en la medida de lo posible que se establezca cada uno a sí mismo, habría que intentar contribuir a este arte y a los artistas que hacen este posible. Desde los independientes hasta esos mastodontes llamados Marvel y DC. Es un arte y es un negocio, es un mercado y un granito de arena más siempre cuenta, ya seas lector habitual y comprador casual que lector y comprador habitual. El punto es ser conscientes del medio del que disfrutamos y de que si poco a poco, con tu ayuda y mi ayuda, quizá dentro de 30 o 40 años, nuestros países tengan una industria nacional detrás y por tanto podamos asemejarnos a Estados Unidos, Japón o Francia. Es el sueño lo que tenemos que aspirar, aunque sí, habrá gente en ambos bandos que defiendan su posición a capa y espada, pero esta es mi posición. ¿Y tú? ¿Compras? ¿Descargas? ¿Compras y descargas? ¿Cómo disfrutas el cómic? ¡Wow! No sabéis el gustazo que me da sacar este vídeo de una vez. Han sido muchos meses de coordinación, hablar con bastante gente, ya lo habéis visto, y estoy totalmente agradecido a todas las personas que han decidido apoyarme y poner su granito de arena en todo este vídeo. Les tengo que agradecer a Azrael de Ladron Corps, al portavoz de Joker Fansub, también a Arsenio y Martin Choginer del blog How to Arsenio Lupin, y por supuesto Incorporio del canal El Castillo del Olvido. Aunque ya habéis visto solo clips de su participación, he de reconocer que he hablado con ellos mucho, algunas horas, y para que todo eso no se pierda he decidido subir todas esas charlas al canal secundario y tendréis los links de esos vídeos en la descripción, al igual que obviamente también tendréis los links a Joker Fansub, Ladron Corps y How to Arsenio Lupin y el canal del Castillo del Olvido también en la descripción por su participación, por supuesto. Y hay que añadir que How to Arsenio Lupin quisieron contestarme vía escrito, así que voy a subir a Mega un PDF con sus respuestas íntegras. Son creo que 3 o 4 horas en total, así que creo que está bastante bien para darle más solidez a este vídeo. Y mencionar también que hace unos días hice un podcast con mi amigo Mega Spidey sobre el Spider-Man del MCU y se subió a iVoox, así que también os estaré dejando el enlace en la descripción. Así que ya sabéis, entrevistas en la descripción, los canales o vías de contacto con la gente que ha participado en la descripción también, el podcast en la descripción también, y yo me voy despidiendo porque esto se está alargando demasiado. Espero volveros a ver aquí en Galerón Habla Hoy. You are a pirate!